tema que nos toca a veces y que nos enloquece. Eh, Afortunadamente, si es detectado rápidamente, suele tener buen pronóstico, como mostraste tú, unas tasas de mortalidad con tratamientos específicos. Es difícil usualmente aislar, generalmente los vemos en patrones de infecciones de grupos que son especialmente susceptibles, pero sigue siendo raros. Es muy interesante desde el punto de vista fisiopatológico porque implica un mecanismo inusual más que pareciera como alérgico o de respuesta inapropiada que produce un cuadro exageradamente inflamatorio para una infección que no suele ser una infección grave inicialmente o no suele ser una infección grave. Tanto pasa que a veces ni siquiera encontramos el foco primario de infección muy claro. No sé si alguno de los profes tiene alguna opinión. Nicolás pregunta que si hay alguna forma de diferenciar todas estas formas inflamatorias que hoy en día nos confunden tanto como el síndrome asociado a Kawasaki, el COVID, la inflamación de los adenovirus, los choques tóxicos. Pues no. En principio, digamos que cada uno tiene algunas particularidades y algunos factores de riesgo y generalmente pues le ayudan a uno a encontrar, pero sí es verdad que se traslapan bastante y de hecho suele ser que para poder diagnosticar una de estas cosas hay que haber descartado las otras. El cuadro pues del choque tóxico cuando uno lo ha visto como que se le queda mucho por el exantema, por el compromiso severo del estado hemodinámico con muy poca manifestación realmente de infección, casi que no se sabe un poco dónde es el foco. En cambio, pues los síndromes de Kawasaki, esos son es muy llamativos. El cuadro respira, el cuadro, digamos, viral de base, eh, algunas cosas, digamos, de los criterios, las conjuntivitis, algunas cosas diferentes. Pero sí es verdad que se pueden traslapar bastante. Sí, el choque tóxico es de llenado capilar rápido, suele ser una respuesta vasopléjica de choque, porque es una respuesta inmunológica de, de reacción. Puedes tener choque frío cuando ya estás jodido, pero casi siempre lo que te llama la atención es que el choque está vasodilatado. Sí, sí, es difícil hacer la diferenciación, es más, hasta el estreptocóxico y el estafilocóxico es difícil diferenciarlos. Este no genera pues como tanta inmunoparálisis pues en lo que revisé, sino más bien una respuesta inflamatoria muy exagerada. Y sí, la vasoplegia que presentan es muy rápida y de muy difícil manejo cuando ya está instaurada. Profe, Perdomo, ya le abrí el micrófono, si quería hablar, no supe. No se le oye. Le dañó el micrófono. Es que estoy en un sitio donde la señal es tan mala que me da a mí que de pronto se pierda la señal. No, solamente felicitar a Andreita, fue muy excelente presentación, una revisión no sitio donde la señal pareciera que esté bloqueada. ¿Aló? Ahí le escuchamos, profe, parcialmente. Ya le entendimos que la señal está re mala. Bueno, entonces si les parece, pasemos al taller. El taller, pues la mayoría de estas preguntas ya las contestó Andrea, pero pues son las cosas que más nos inquietan del manejo de estos pacientes. El primero es si las infecciones por estos gérmenes son relativamente comunes, ¿por qué es que es tan raro ser el fenómeno de choque tóxico como tal? Dianita. Sí, hola profe, hola a todos. Entonces, pues Andrea la verdad explicó súper bien y demasiado completa como la fisiopatología, solo como para dar un repasito.
en algunos puntos. Entonces, como para separarlos, recordar que, bueno, la fisiopatología del síndrome de choque tóxico va a ser explicada principalmente por la acción de toxinas bacterianas que se van a comportar como superantígenos. Entonces, sabemos, pues, como decía Andrea, en el estafilocóxico, como las más importantes son las enterotoxinas, que van de la A, B, C, la D, E y la F, y también la TSST1. Y en el estreptocóxico también se han descrito diferentes toxinas que están implicadas en la fisiopatología, pero principalmente se habla de las enterotoxinas. También la proteína M tiene una participación ahí, pero pues como que clásicamente siempre se ha descrito eso, las enterotoxinas. Entonces, los superantígenos van a ser proteínas que lo que en general lo que van a causar es una activación inespecífica y muy excesiva de las células T y van a llevar a una producción masiva pues de citoquinas proinflamatorias. Digamos que como cuando se empezó a hablar como de superantígenos y la primera toxina descrita fue en el año 1924 y fue descrita para Streptococcus. Entonces, a partir de eso se fueron identificando múltiples toxinas, hay más de 11 toxinas descritas para cada una de estas dos bacterias. Digamos que ellas tienen secuencias o la estructura proteica como tal es diferente, pero hay una parte que comparten en su estructura de aminoácidos que van a cumplir como el mismo efecto biológico como tal. Entonces van a ser proteínas que son monocatenarias, esas proteínas se van a producir como una molécula preformada o precursora y se van en su procesamiento posttraduccional, va a tener un proceso como de escisión y ahí se libera pues como la toxina extracelular funcional. Digamos que ese gen como tal que produce estas enterotoxinas que van a actuar como superantígenos pueden estar silentes en los estreptococos y no necesariamente van a tener como producción de toxina en todos. Digamos que no hay todavía como, no está como todavía tan claro cuáles son los factores humanos que crean como ese ambiente favorable para que la bacteria empiece a producir, como a transcribir y a traducir esa proteína específicamente. Entonces lo que se cree es que hay un papel también importante en el huésped que hace que el estreptococo, el estafilococo, active la producción de estas. Entonces, recordando como lo que habló Andreita de la sinapsis inmunológica, digamos que para que se dé la sinapsis inmunológica debe haber una relación muy precisa entre el complejo histocompatibilidad y de complejo mayor de histocompatibilidad y el receptor de la célula T. Entonces, normalmente se crea pues la célula presentadora antígeno hace un procesamiento de ese antígeno y va a presentarle al linfocito T como los epítopes más importantes, por decirlo así, y crean como un vínculo directo. Lo que hace el superantígeno es provocar la estimulación incluso por fuera como del receptor y del complejo mayor de histocompatibilidad, por fuera como de ese surco, y lo que hace es provocar como una activación tanto de la célula presentadora de antígeno, que nos va a llevar a una producción exagerada de interleucina 1 beta y de factor de necrosis tumoral alfa, y va a estimular también el linfocito T y nos va a llevar a una producción exagerada de interferón gamma y de interleucina 2. Entonces, esto nos va a llevar como a la tormenta de citoquinas que decía Andrea, va a producir como una estimulación que es inespecífica porque como vemos no hay una presentación adecuada del antígeno, entonces una activación que va a ser inespecífica, policlonal y va a ser masiva. Entonces, por eso es que da ese cuadro clínico como tan característico de esa vasodilatación como tan pronunciada. Lo otro importante es que, digamos que cuando se hace entrecruzamiento entre ambos receptores, entre los superantígenos, como decía Andrea, produce la activación hasta el 25% de los linfocitos, en comparación a cuando se produce una sinapsis inmunológica por una infección, no sé, habitual
estafilococo o estreptococo que nos va a producir solamente la activación del menos del 0,1% de los linfocitos. Digamos que esa es como la explicación así resumida de todo lo que explicó Andreita, como lo más importante. Diana, muchísimas gracias. Entonces, Vale. como Diana comentó, pues muy claramente esto es un fenómeno que pareciera que tiene que ver con el microorganismo y algunas susceptibilidades del huésped, pero sobre todo el microorganismo, y es una reacción no común al germen, por eso no suele ser una gran infección bacteriana, no es, sino es más bien una gran reacción inmunológica a una pequeña infección bacteriana. Obviamente todas las infecciones bacterianas, entonces las graves también pueden producir este síndrome, pero más frecuentemente lo vemos con menos infección o menos gravedad la infección bacteriana como tal, y lo que se ve es mucho la inflamación. Entonces la siguiente pregunta va orientada a quiénes entonces son esos pacientes que tienen más probabilidades de tener ese síndrome de choque tóxico para intentar detectarlos más rápidamente. Mauricio. Bueno, buenas tardes para todos. Soy Mauricio Sarta, residente de cuidado intensivo de la Universidad de Rosario. Pues digamos que es un poco difícil cuando vamos a buscar sobre cuáles son los pacientes pediátricos que tienen más probabilidad de desarrollar este síndrome, como ya explicó Andrea y como Dianita trató también de explicar ahorita, la parte de la fisiopatología y por qué unos sí lo presentan y otros no lo presentan. Pero digamos que hay algunos factores que se han relacionado con la presentación de este síndrome. Teniendo un poquito en cuenta la fisiopatología del síndrome de choque tóxico, tenemos que, pues, también se ha descrito que con estreptococo, con gram negativos, pero pues teniendo en cuenta esto, digamos que los gram negativos van pues, actuar con los toll-like receptor tipo 2, el lipopolisacárido de los gram negativos va a interactuar con el toll-like receptor tipo 4, y también en cuanto a la fisiopatología de la parte del superantígeno, entonces vamos a tener que este va a interactuar con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Todo lo que se va a generar es que se va a dar una fosforilación y una liberación en el citosol de las células inmunológicas con una expresión del factor nuclear kappa beta, lo que va a llevar a que se libere factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1B, interferón gamma, interleuquina 6. Esto va a llevar a que se liberen selectinas como los ICAM, los BCAM, lo que va a llevar a que se dé una activación del neutrófilo, que va a aumentar una permeabilidad o que va a llevar a que se dé un daño endotelial, aumentando la permeabilidad en los tejidos, va a aumentar la expresión de pues el factor tisular, el factor inhibidor del plasminógeno, que va a llevar a que se produzca un estado de disminución de la fibrinolisis, va a haber una coagulación microvascular, se va a liberar, pues se van a liberar prostaciclinas y leucotrienos, lo que van a llevar a que se dé una disminución en el gasto cardíaco, que se dé una hipotensión, que haya más daño de los tejidos, y también va a haber una liberación excesiva de óxido nítrico, lo que va a producir una vasodilatación. Todo esto, pues básicamente para llevar a que esos pacientes que se encuentran en mayor riesgo para presentar el síndrome de choque tóxico sean los pacientes que pues carecen de anticuerpos contra los superantígenos, y toda la magnitud de la respuesta inflamatoria va a estar relacionada, o la gravedad de la respuesta va a estar relacionada con la gravedad de la condición que está presentando el paciente, y esto puede estar determinado por algunos factores genéticos de los pacientes. Por ejemplo, va a haber un intercambio, van a haber algunas alteraciones en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2,
con algunos polimorfismos que van a llevar a que se dé una respuesta diferente en los cambios en los sitios de unión. Por ejemplo, los halotipos DRB1, el DRB6 tienen menor riesgo de presentar síndrome de choque tóxico en comparación con los halotipos DRB114 y DQB15, que tienen mayor riesgo de presentar síndrome de choque tóxico. Pues otros estudios sugieren que las mujeres son más susceptibles a presentar el síndrome de choque tóxico y esto tiene que ver con el estradiol 17 beta que va, pues no sé, como que hace más susceptible o que hace que el sistema inmunológico sea un poco más débil en comparación con el del hombre. El hombre cuando pues presenta o cuando está en sepsis como tal, va a tener una respuesta que lleva a un choque vasodilatado y a una alteración en toda la respuesta inmunológica, como llevándolo hacia un CARS en comparación al de las mujeres. Y pues eso básicamente era lo que tenía para decirles. Gracias. Gracias, Mauricio. No sé si alguno encontró algunos otros factores o tienen claros algunos otros factores que puedan estar asociados a tener más probabilidad de hacer estos cuadros. Entonces, en principio, recuerden que como casi siempre se ha asociado a streptococo y a estafilococo, suelen ser pacientes que tienen susceptibilidad a tener colonizaciones bacterianas o que tienen disrupciones de la piel. Entonces, se ve mucho, por ejemplo, en quemados, que no son grandes quemados, sino pequeños quemados que tienen una infección, o se les infecta rápidamente la quemadura, que es pequeña, o lo vemos también en escenarios posoperatorios, heridas pequeñas que no deberían causar gran inflamación y de repente el paciente hace un cuadro manifiesto grande, ¿cierto? Por lo que tienen riesgo de hacer pequeñas infecciones por estrepto y estafilo. También se ven pacientes con dispositivos, la historia de los tampones y las menstruaciones. También se ha visto, por ejemplo, en taponamientos de otro tipo, como taponamientos nasales, ese tipo de cosas. Entonces, en general, cualquier cosa que haga susceptible de que haya un sobrecrecimiento y una invasión del tejido sin que sea realmente una infección profunda, se ha asociado de forma más importante a tener estos fenómenos. Entonces, en ese tipo de pacientes que ustedes vean que tiene una lesión en piel y que hace un cuadro clínico muy exagerado para el tipo de infección que ustedes ven, rápidamente piensen en estos síndromes de choque tóxico y además de los que ya les contó Mauricio de los factores de riesgo genéticos y también fenotípicos de los huéspedes. Finalmente, la última pregunta pues ha estado orientada a lo que podemos lograr desde el punto de vista de las terapias coayudantes, o sea, distinto a lo normal que es tratar de controlar el foco, retirar el sitio que está infectado y darle un tratamiento específico para la bacteria, pues se ha hablado de la clindamicina y la inmunoglobulina como mencionó Andrea. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el argumento fisiológico de por qué podría funcionar esto y cuál es la evidencia al respecto? María Paula. Hola, buenas tardes para todos. Yo soy María Paula Salazar, residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Y bueno, en cuanto a cuál es el argumento fisiológico para el uso de clindamicina o inmunoglobulina en el choque tóxico y pues qué dice la evidencia, pues partimos de que los antibióticos bacteriostáticos son más efectivos que los antibióticos bactericidas en el tratamiento de los pacientes que cursan con el síndrome de choque tóxico y la mejor respuesta con antibióticos bacteriostáticos puede verse a la capacidad pues que esos tienen para inhibir la síntesis de superantígenos al tiempo que van a preservar a la vez la pared celular bacteriana y la capacidad de regular a la baja la respuesta del superantígeno. Los antibióticos bactericidas lo que hacen es inducir la liberación masiva de exotoxinas después de la lisis bacteriana y disminuyen la cantidad de peptidoglicano disponible, disminuyendo así pues el efecto modulador de la pared celular bacteriana. Y la clindamicina es más eficaz en el tratamiento del síndrome de choque tóxico, pues lo encontré básicamente por 4 mecanismos importantes. Uno es que la actividad antimicrobiana no se ve afectada por el tamaño del inóculo.
actúa inhibiendo la síntesis de proteínas y pues no depende de las proteínas fijadoras de penicilina, inhibe la síntesis de proteína M antifagocítica y toxinas bacterianas y tiene un efecto posantibiótico más prolongado, por ejemplo, que los betalactámicos. Y pues es importante saber que no se recomienda inmunoterapia porque se estima que casi un 3% de los casos pues son de origen estreptocóxico. En cuanto a las bases fisiológicas de la inmunoglobulina, lo que hace es que pues, la ventana inmunológica que permite que la toxina se active en los pacientes que son susceptibles, como habíamos visto en la pregunta anterior, sugiere que la inmunoterapia pasiva con la inmunoglobulina puede ser eficaz, pero pues esto es realmente muy controvertido en lo que yo encontré en la literatura, porque lo que se ha documentado es que la tasa de mortalidad de los pacientes que tienen síndrome de choque tóxico con estafilocóxico es relativamente baja, por lo que algunos autores pues realmente recomiendan que debería reservarse pues para los casos que son realmente y pues pacientes muy graves con potencialmente mortales con choque tóxico pues estreptocóxico. Los beneficios potenciales pues en cuanto a la inmunoglobulina es que incluyen la neutralización de superantígenos y mayor aclaramiento bacteriano y posiblemente también lo que se ha visto es que inhibe la activación de las células T bloqueando e inactivando los superantígenos, disminuyendo así pues la liberación de citoquinas, como habíamos visto. En cuanto a qué dice la evidencia, pues realmente encontré un metaanálisis, una revisión sistemática de un metaanálisis que se publicó por Parks en el 2018, donde ellos lo que hicieron fue pues hicieron una búsqueda de la literatura, incluyeron un total de 5 pacientes. ¿Me estás escuchando? Qué pena. Un total de Sí, perfecto. cinco estudios, 4 eran no aleatorizados y 1 aleatorizados, y lo que se documentó es que en aquellos pacientes que recibieron clindamicina sin inmunoglobulina hubo mayor tasa de mortalidad versus aquellos pacientes que habían recibido clindamicina más la inmunoglobulina. Sin embargo, pues aunque sí hubo una asociación en disminución de la mortalidad, realmente esto no tuvo significancia estadística, dejándolo para casos que realmente pues se consideran como pacientes con disfunción orgánica múltiple o con muy alto riesgo de mortalidad, pero pues la evidencia realmente está en construcción. No sé si alguien quiera aportar algo más. Muchísimas gracias. María Paula, muchas gracias. Entonces, como lo había mencionado Andrea y lo complementó María Paula, pues en principio el mecanismo de la clindamicina tiene que ver con inhibición de síntesis, asumiendo que la causa es la secreción de sustancias que están produciendo esa reacción de superantígeno. Realmente, pues la evidencia es poco nula porque nunca se ha tratado de hacer algo diferente y fue algo que se implementó desde hace muchos años y que todo el mundo hace, entonces no hay cortes, digamos, sin exposición que pudieran contrarrestar. Los que están en contra, pues, básicamente le tienen miedo, digamos, a la resistencia inducida por clindamicina y que en principio pudiera ser el efecto muy marginal. Lo mismo pasa con la inmunoglobulina. En principio la inmunoglobulina pues tendría sentido porque es un sistema de superantígeno inmunológico, entonces podrían bloquear ese sistema inmune y podría funcionar muy bien y de hecho tiene, digamos, alguna plausibilidad de funcionar. Sin embargo, el problema está en que la línea de base es bastante baja, entonces el efecto de la costo-efectividad de la inmunoglobulina pudiera ser también muy marginal. Entonces, por eso la recomendación, como dice María Paula, es tratar de reservarlo para casos muy específicos en donde haya algún riesgo adicional de muerte por alguna otra susceptibilidad. Y generalmente pues hay una discusión de que si no se usa temprano y se espera hasta que haya falla orgánica múltiple, probablemente pues ya sea muy tarde para que sea efectiva. Entonces, más no tiene que ver con que no haya respuesta inicial, sino de pronto con la susceptibilidad inicial del huésped para que pudiera, digamos, utilizarse bajo ese argumento. Y, digamos, la discusión no está en si produce efectos adversos o algo, sino básicamente es de costo-efectividad, pues porque, como ustedes saben, es una terapia costosa, poco disponible y que a veces tenemos dificultad para conseguir y tenemos que reservar para otras enfermedades. Bueno, en principio, pues eso era todo. Con esto terminamos el módulo de inmunología. La idea es que en 8 días vamos a hacer curso de ecografía. Yo no voy a estar en la ciudad, pero lo va a hacer, espero que Sebastián. Y vamos a ensayar después de esto un módulo que no habíamos hecho antes para terminar el año, que es un módulo de
que tiene que ver con temas de la bioética en el cuidado intensivo, que espero les guste. Estamos preparándolo y nos van a ayudar algunos de los paliativistas. Entonces, ánimo muchachos y nos vemos en 15 días. Cuídense mucho. Chao, chao.